Y bueno, y luego de mencionar a nuestros aliados estratégicos, vamos a iniciar, como se debe, el CONSIN a todo dar, y por supuesto, vamos a tener a continuación la conferencia magistral de inicio titulada Descifrando la realidad, que estará a cargo del doctor Ítalo Pisolante desde Italia. Si no, por supuesto, pasamos a mencionar que el doctor Ítalo Pisolante es ingeniero civil con máster en comunicación política y doctorado en comunicación organizacional. Cursó el programa avanzado de dirección en responsabilidad corporativa en el Instituto de Empresa, más de 40 años de experiencia en el área de estrategia y comunicación empresarial público, en el área de comunicación empresarial pública y privada, socio fundador de la firma Pisolante Consultoría en Estrategia y Comunicación Empresarial, activo consejero en temas de reputación y negocios responsables, gestión estratégica de riesgos, gobierno corporativo y compliance para empresa y en Family Office. Escribe en la revista Forbes Latinoamérica y en diferentes medios de comunicación en Iberoamérica. Ha publicado numerosos libros como El poder de la comunicación estratégica, Reflexiones de un evangelizador corporativo. Le damos la más cordial bienvenida para presentar su disertación magistral, doctor Pisolante, titulada Descifrando la realidad. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Jaime, y a todos ustedes organizadores. Solo confirmar si escuchan bien y el audio es suficiente, y simultáneamente voy a permitirme compartir pantalla y me dicen cuando la pantalla está para que ustedes la puedan ver. Solamente confírmenme, por favor, si la pantalla la ven, que yo no veo las imágenes y no Sí, escucho el audio. Pues, a ver, sí, adelante. pues es muy, pero muy lleno de honor, de veras, porque es que ver el inmenso trabajo que han hecho ustedes organizando este sexto Congreso Iberoamericano, cuando uno habla de que hay 2.000 inscritos, cuando uno habla que hay 24 países, la verdad que uno lo que puede es llenarse de admiración. Así que aspiro de ustedes llamar la atención agregando valor sobre lo que yo llamo descifrar la realidad. Básicamente, prepararnos para lo inesperado, en esta apertura de una reflexión que apenas comienza y que está estrechamente conectada a la continuidad de nuestros negocios. Es decir, todo el tema de la comunicación, cuando se le agrega el concepto de estratégica, es que logre objetivos específicos medibles. Eso tiene que ver en el mundo del negocio con un proceso muy profesional de planeación, de recuperación, de gerencia, de operación, de manejo de riesgo, de esa capacidad resiliente y, por supuesto, de procesos. Eso está permanentemente condicionado en esta realidad a lo que dicen tanto redes sociales como los medios análogos, los medios igual a los medios digitales. Realidades que en la práctica plantean lo que es esa mecha que activa la complejidad para lo inesperado, y es el manejo fundamental del riesgo. Eso, en la práctica, yo lo llamo, para simplificarlo, inteligencia contextual. Esa inteligencia tiene que ver con lo que los medios dicen. Por ejemplo, la complejidad de la lista Engel, cuando estamos hablando del Triángulo Norte o de las ciudades más cercanas a los Estados Unidos, porque incluye a todo. Pero además, la visión geopolítica que habla de una fuerza de tarea por los temas migratorios, o el impacto económico de las remesas que salen al rescate de los problemas generados por el coronavirus, o las asimetrías en el tema de las vacunas. Todos estos elementos que tienen que ver con un cambio en lo geopolítico, que además la propia Naciones Unidas, con un trabajo que incluso desde aquí, desde España, yo estoy en Madrid en este momento, están modelando de forma importante los países en vías de desarrollo a través de la OCDE, y tiene que ver con los temas de la corrupción, todos los temas que tienen que ver con la complejidad de los sistemas judiciales de nuestros países, y además lo que es la condición, y es que esto de restricción de visas tiene impactos fundamentales en el día a día de la empresa. Pero no se queda allí. Esta complejidad, que ya se convierte en tendencia sine qua non en todas mis investigaciones, los temas de corrupción están entre los primeros elementos a generar impactos reputacionales. Tiene que ver además que simultáneamente en el mundo de la empresa, en nuestro mundo, hay una crítica profunda desde adentro, desde la empresa, de cómo debe ser interpretado
el sistema económico que ha demostrado inclusión y ha demostrado que con equidad el esfuerzo puede ser el detonante del crecimiento y del desarrollo, que es el sistema capitalista, sí, pero no es como era antes. Entonces, la revisión que está haciendo en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial desde hace ya 3 años, tiene que ver con cómo se entiende el rol del empresario, al punto que el título que se colocó a Davos 2021 hace apenas unos meses fue: este es el gran reinicio, el restart lo llamaban ellos. Y yo les decía, yo creo que más que restart es reset, es decir, básicamente resetear el pensamiento. Pero este evento lo están hablando los CEOs de las empresas multinacionales más importantes, Unilever, Kraft, Heinz, hablan de un enfoque de lo que se llama sostenibilidad frente a una creciente intervención regulatoria de los temas que a veces no son bien entendidos y que son fundamentales estar en la mente nuestra del mundo de la comunicación y más aún de la comunicación interna. Y es todo esto de la debida diligencia en materia de derechos humanos, que aquí en Europa es un punto mandatorio y cada vez con más fuerza también en América Latina. Una figura que está en crecimiento, el compliance officer o el oficial de cumplimiento, donde empieza a tener roles claves para las juntas directivas. Y frente a todo eso, además, el desafío de cómo reilusionar los equipos en esta complejidad. Descifrar la realidad, además, cuando SICA ya nos está diciendo desde junio pasado que nos esperan para Centroamérica, igualmente pasa para México, ya lo vimos hace poco en el Golfo, todos los temas que tienen que ver con el cambio climático, o lo que el proyecto Mesoamérica está trabajando con los ODS. Estas son realidades y complejidades que tienen que ver con cómo aproximarnos al futuro. Y justo por eso es que en esta reflexión, a la cual le dediqué mucho tiempo realmente a armarla para ustedes, me traje la investigación más reciente del think tank de mayor prestigio. Tengo el privilegio de formar parte de él aquí en España, de carácter ya global, que es Corporate Excellence. Y todos los años, por 6 años consecutivos, hemos hecho una investigación que incorporó más que nunca a Latinoamérica este año, que tiene que ver con tendencias en reputación y gestión de intangibles frente a estas realidades que intento compartir con ustedes en estos minutos. Me gustaría destacar un aspecto importante de los datos de esta edición, y es todo lo relacionado con la desaceleración de los temas de la Agenda 2030 y el cambio climático. Parece que, si bien en 2020 las empresas priorizaban estas cuestiones para el desarrollo social, económico y también como respuesta ante el cambio climático o la Agenda 2030, este año predominan los temas vinculados con la gestión empresarial, como es el liderazgo responsable, la reputación, las nuevas formas de trabajo o la comunicación. De esta forma, la Agenda 2030 pasa a ser el segundo asunto en el que más se estaba trabajando en el año 2020. Y teníamos ahí al 40% de las organizaciones comprometidas con su avance, y ahora cae al 25%. Esto supone una caída importante. Y los datos son aún más drásticos, diría yo, en América Latina, donde esta relevancia cae a la mitad, con un poquito más del 20%. Y estos resultados son similares cuando pensamos en la emergencia climática. En 2020 estaba entre los 3 temas más importantes en el ranking y hoy ocupa el puesto número 11. Este cambio de prioridades tiene todo el sentido del mundo y es consecuencia, como es lógico, de la irrupción del coronavirus, que ha impactado especialmente en los ámbitos económicos y también en los que tienen que ver con lo laboral. De alguna manera me gustaría estar seguro que el audio está bien. ¿Alguien puede darme feedback, por favor, de los organizadores? Porque no tengo la posibilidad del retorno. ¿Se escucha bien el audio? Sí. Sí, se escucha bien el audio, don Ítalo. Solamente hay un pequeño problema con el video. Se ven unos recuadros grises ahí en el medio de la pantalla. Eso lo quito yo. Ya, muchas gracias por darme feedback. Siéntete libre en interrumpirme, por favor, porque desafortunadamente no tengo una pantalla paralela para saber cómo queda el material. Pero en todo caso, mi amigo Ángel Ayosa lo que intenta decirles es que hay un nuevo activismo y eso ha hecho una repriorización en función de los objetivos. Y estas son las investigaciones. No es la opinión personal o la opinión de algunos. Es el resultado de una investigación exhaustiva hecha hace apenas unos meses y que estamos presentando prácticamente en exclusiva para ustedes. Lo que busca
En la práctica es cuál es la escalera que permite, dentro de un ambiente de equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental, ese desarrollo que sea sostenible por lo equitativo, por lo viable o por lo vivible, que tiene que ver con la confianza o con la reputación. Para los que estamos en el mundo de la comunicación, esto se resume en una hoja de ruta, una hoja que navega entre lo que son los riesgos, las audiencias frente a ellos, qué escenarios nos podemos plantear, qué impacto, un análisis de materialidad entre qué puede pasar y qué probabilidad tiene que suceda. Y frente a ello, qué mensajes debo dar, pero cuál debería ser el foco a través de la cual quiero ser percibido. Todo esto que se resume entre la estrategia y el camino para llegar con esa matriz de riesgos necesaria, también lo preguntamos en Approaching the Future. Y dijimos, a ver, pero ¿cuáles son esas tendencias? Y de alguna manera, ¿cómo se analiza esta tendencia en la organización? Nos dimos cuenta que sí, que algunas son por trabajos internos y otros por seguimiento informal de tendencias. Dicho de otra manera, la instauración de una cultura que analice contexto con lo que llamo inteligencia contextual para poder anticiparnos a las realidades tiene que ver con qué y dónde hago foco. Y el ámbito que está generando mayores cambios en la organización y va a ser para ustedes prácticamente por el mero sentido común algo que ya esperaban ustedes, es sin duda el tema laboral. Pero fíjense lo interesante y sucede por primera vez en los 6 años que hemos hecho el estudio. El tema laboral, obviamente, por la necesidad de cuidar a nuestros colaboradores en temas de pandemia, pero la comunicación como herramienta fue y es la más valorada, inclusive por encima del propio producto y servicio de la empresa. Se necesita dar respuesta entonces a esta actual crisis social y sanitaria. Y eso nos lleva a otro elemento que me gustaría mucho dejar en la mente de ustedes para su análisis posterior. Es un trabajo hecho con mi buen amigo Justo Villafañe, un catedrático, digamos, muy querido cuando hacíamos mi trabajo doctoral y hacíamos grandes intercambios de información. Hizo un análisis hace 2 años, esto tiene un par de años ya, de algunos países en Iberoamérica. Este es un evento iberoamericano. Y preguntó pero frente a esta realidad que vivimos, ¿cómo es la escala de la emoción y la razón? Y esto es pre-pandemia, por lo cual esto tiene que multiplicarlo cuando la emoción se exacerba en momentos de post-pandemia. Fíjense que en el caso de México, por ejemplo, es de los países que logra el equilibrio entre lo racional y lo emocional. Pero vean el tema de Colombia, el país más emocional de toda Iberoamérica, versus lo razonable, las razones, corrijo. Todo lo azul es razón, todo lo rojo es emoción. Fíjense en el término de Guatemala, por ejemplo, o de las propias España. Y lo curioso de este estudio, que solo robé 2 láminas del material de mi amigo Justo Villafañe, es, pero explícame cuáles son los componentes en esta complejidad de análisis de la realidad, de descifrar la realidad, de la emoción. Y aquí están. Curioso. Fíjense, vuelvo otra vez, el corazoncito es lo que tiene que ver con lo emocional y el cerebro con lo racional. Vean ustedes cómo en el caso de Uruguay, por ejemplo, lo más importante en lo emocional es hablar de la familia y mucho más bajo de la sociedad en general, de la individualidad. Fíjense, por ejemplo, el tema México, donde el tema más importante al igual es hablar de la familia, o el tema Guatemala. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de comunicación interna y a qué deben apelar en ambientes descifrando esta realidad? Obviamente los temas de la familia, más allá inclusive en los casos de bienestar personal o de medio ambiente o inclusive de infancia. ¿Cuál es el mensaje que quiero dejar en estas 2 láminas? Bueno, que los empleados y sociedad son fundamentalmente los activos más importantes. Y eso tiene que ver con lo que las investigaciones nos han dicho y que las refuerzan en tiempos de COVID, que necesitamos revisar, igualmente escuchar con humildad qué piensan los demás. ¿Y qué piensan? Analizamos ahora los ámbitos en los que más están trabajando en el día a día las organizaciones. Antes nos dijeron lo importante, ahora nos están afirmando en qué están trabajando. Vemos como el 80 o el 84% de las organizaciones están poniendo todo su esfuerzo en la adaptación al contexto de la pandemia de la COVID-19. Además de esto, que es lógico, los profesionales nos aseguran que están desarrollando cuestiones relacionadas con asuntos como la digitalización de sus organizaciones,
los nuevos modelos de comunicación, asunto sobre el que volveré en un momento, la activación e impulso del propósito corporativo, que crece en relación a la edición anterior y lo hace de forma significativa, en la gestión de la reputación y del riesgo reputacional y, cómo no, la ciberseguridad. Cabe destacar, como he dicho antes, por primera vez en estos 6 años, que la comunicación aparece como un tema prioritario. Y creo que tenemos que ver este dato como algo realmente relevante, porque la comunicación ha demostrado su importancia estratégica como una función clave que permite conectar a las organizaciones con sus grupos de interés y responder de forma eficaz a sus expectativas. También vemos cómo crece en relevancia la reputación y el riesgo reputacional. Para el 70% de las organizaciones es un tema que es más relevante ahora que antes de la pandemia. Se convierte en un elemento fundamental para poder estar absolutamente conectados con las expectativas de los grupos de interés, poder integrar ese juicio que hacen sobre nosotros en el día a día y ayudarnos a transformar nuestras organizaciones en organizaciones excelentes que toman decisiones inteligentes. ¿A quién le preguntamos esto que Ángela Llosa comparte con ustedes? A CEOs en Latinoamérica, y por supuesto en Iberoamérica, pero en general, y a colegas de ustedes que valorasen. Y esta investigación, básicamente hecha, terminada hace pocos meses, que se las estoy presentando a ustedes, me permitió pedirle a Ángel y a otras personas un video para compartir con ustedes en vivo estas tendencias que hablan de cómo el tema laboral y el entorno laboral es fundamental después de la pandemia y está muy por encima en los focos que debemos hacer en materia de comunicación. Pero que los resultados en Latinoamérica tienen que ver con el liderazgo, cómo se come un liderazgo responsable y cuáles son nuevas formas de trabajo, además de la adaptación lógica en el contexto. Pero otro elemento fundamental que está inserto en el imaginario colectivo de los CEOs, la gestión de la reputación y la gestión estratégica del riesgo, que es la reputación. Fíjense cómo un año después del tema de la pandemia y de la investigación que hicimos el año pasado, justo pre a la pandemia, creció las empresas del por qué hacen lo que hacen. En Latinoamérica, 21 puntos, hasta decir hoy que más del 41% dice estamos trabajando en propósito. Y la reputación subió 18 puntos. Tenemos que hacer foco en el tema percepción. Y percepción es lo que ustedes, amigas y amigos, construyen todos los días cuando trabajan temas de comunicación. Los temas más relevantes a nivel global son impulsar un liderazgo responsable, la adaptación al contexto, la reputación y el riesgo reputacional, el impulso de las nuevas formas de trabajo, el propósito corporativo, la digitalización y la ciberseguridad. Esto que nos dice Clara, básicamente lo que resume en titulares de prensa es que los temas de confianza basado en el equilibrio, que es lo que llamamos sostenibilidad, el equilibrio entre todo lo que hacemos en lo social, lo económico y lo ambiental, ese desarrollo sostenible por lo equitativo entre lo social y lo económico, lo viable entre lo ambiental y lo económico, y lo vivible entre lo social y lo ambiental. Pero es que hoy por hoy, y lo veo desde Europa, todos los fondos de reconstrucción que se están destinando, que son cientos de millones de euros, están priorizados dependiendo si los proyectos son sostenibles. Y los proyectos sostenibles compiten por recursos siempre limitados en banca multilateral o en banca privada, dependiendo de la percepción que se tiene sobre el manejo y el desempeño de la organización. Y eso tiene que ver con cómo son los proyectos que desarrolla y el impacto social, económico y ambiental que generan para la sociedad. Eso nos lleva a un acrónimo que va a marcar de manera importante la agenda de nuestras narrativas durante esto y los próximos años. Y es el acrónimo de ESG o ESG, como lo dicen en inglés, que es ambiental, social y de gobernanza. Hoy por hoy, los riesgos de inversión y las bancas de inversión invierten y los comunicadores somos articuladores del proceso de construir percepciones. Los comunicadores estratégicos son aquellos cuyo mandato es generar en función de una realidad la percepción que merece esa realidad o cómo afectar la realidad generando conciencia a partir de la comunicación. Y eso tiene que ver
con construir empresas que sean sostenibles para poder tener acceso a los mercados. Ya no hablo de emociones, queridos amigos, amigas y amigos. Hablo de el negocio puro y duro de la continuidad de su planeación y su fortalecimiento financiero. Eso nos lleva a las figuras de ESG y nos habla de que hablar de todo este elemento fundamental, y estoy seguro que muchos de ustedes ya han leído de esto, y si no es así, googleenlo. Yo tengo muchas cosas escritas, están en mi LinkedIn o en mi Twitter o en mis redes con Instagram. Coloco y publico muchas cosas en la revista Forbes, muchos artículos que hablan de las políticas de ASG. ¿Por qué? Porque son transversales, no están en el área de la comunicación. La comunicación no resuelve problemas de organización. La organización se resuelve con buena gerencia. Subrayo, la comunicación, y lo digo igual en las juntas directivas, igual en las escuelas de negocio, igual en todos los líderes de empresas que tienen la gentileza, la cortesía de escucharme. La comunicación no resuelve problemas de organización. La organización se resuelve tomando decisiones gerenciales. ¿Por qué? Porque la comunicación es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Y todas estas políticas son transversales y todos tienen que ver con el elemento. Al punto que ESG, este acrónimo que va y está revolucionando todos los titulares de prensa cada vez que ven en Europa, y he visto también en los Estados Unidos, que es un acelerador de cambios. Y más aún por la agenda Biden, la agenda verde de todo el cambio. Se ha fijado, y miren, esto es febrero 2021. Todas las informaciones que les traigo hoy son informaciones que intento que sean muy actuales, muy recientes. Fíjense la valoración de una empresa que tiene y cumple con criterios ESG a el Standard & Poor's normal. Está por encima completamente la valoración de la empresa cuando tus riesgos están controlados a partir de criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Y subrayo gobernanza, porque allí es donde hay mayores riesgos. Larry Fink, hablando de gobernanza, es el CEO de BlackRock, es la banca de inversión más grande del mundo. Tiene muchísimas inversiones en América Latina, pero muchísimas inversiones. No se pueden imaginar en cuántas empresas conocidas están detrás como financieros. Pero están cambiando sus políticas y desinvirtiendo en aquellas empresas que no tengan una agenda con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Fíjense cómo del 2020 al 2021 se multiplicó por 2 las herramientas y los instrumentos financieros que están a partir del posicionamiento de los bonos verdes, por ejemplo, que tiene que ver, acabamos de lanzar hace unos meses de una empresa muy importante centroamericana, pero que está en 17 países, los bonos verdes con una aceptación de 4 veces lo que se pensaba vender, básicamente entendiendo que el mercado está demandando nuevos elementos que se le suman dentro del buen gobierno al concepto clave, y es el tema de debida diligencia y de derechos humanos. Eso lo dice Price, eso lo dice KPMG, lo dice Deloitte, lo dice EY, lo dicen todas las empresas de consultoría en una hoja de ruta que fundamentalmente se resume en desarrollar una habilidad fundamental: inteligencia contextual. Y eso es lo que están buscando. Hay una discusión ahorita donde los DIRCOM, y lo hablaba apenas hace 2 días con un querido amigo presidente de otro think tank europeo, y es que la sostenibilidad empieza a tomar un peso tan grande que compite, y a veces el DIRCOM tiene adentro, o el director de comunicación tiene adentro a la sostenibilidad, pero se está colocando por fuera, porque ya en sí mismo se requiere una inteligencia que trascienda el mero hecho del manejo del medio para tener injerencia, impacto en el plan de negocio directo, que es el rol que merece un buen estratega de la comunicación, estar sentado en una junta directiva. Yo escribí hace algún tiempo un artículo que lo llamé el día después de la crisis en tiempos de pandemia. Estoy hablando de mitad del año, mediados del año pasado. Y yo presentaba, no entro desafortunadamente en el detalle porque no tengo el tiempo, cómo esto requería un modelo para empresas familiares que son la inmensa mayoría en América Latina de las empresas que conocemos. Y cómo era fundamental que la empresa, como conexión del negocio y la familia, tuviera que estar articulada a la fundación como herramienta social de la familia y de la empresa.
Y ahí empiezan las identidades y las complejidades de la fundación por un lado y la empresa y sus temas sociales por otro, porque la empresa no delega ni transfiere el rol a una fundación. La empresa tiene programas directos, porque es que además la empresa, para ser socialmente responsable, no tiene que tener ni por qué tener programas y proyectos de responsabilidad social. Los tiene, pero no tiene por qué tenerlos, porque lo que te hace a ti socialmente responsable es tener conciencia del impacto que generas tú en un buen empleo, en una relación con proveedores con transparencia, en una buena práctica de gobierno corporativo, en unas políticas claras con respecto a la anticorrupción, con unos procesos fundamentales que motiven a tu mejor embajador, que es tu colaborador, etcétera, etcétera, que son los que te hacen una empresa responsable. Pero ahí no se queda todo. Tiene que estar articulado por una visión donde se encuentra la familia, que es lo que llamamos consejo familiar o family office. ¿Para qué? Para crear valor. Pero lo más importante, no solo crear valor, capturar valor en términos de confianza, alineando al negocio, alineando a la sociedad y haciendo un compromiso con la familia. Todo esto requiere inteligencia empresarial, inteligencia social y, por supuesto, inteligencia familiar. Este modelo tiene que ver además con discusiones que se están dando en el Foro Económico Mundial, donde ahorita, en enero de este año, terminando, se hablaba de este tema de capitalismo de partes interesadas, de todo este elemento que inclusive a partir de organizaciones, ONGs que ya existen, que se llaman así, capitalismo consciente. Ya hemos hecho eventos en América, en Centroamérica, por ejemplo, en una organización importante que se llama Centrarse, del capitalismo consciente como una herramienta para responsabilidad. De lo que estoy hablando, amigas y amigos, es de cómo construir confianza. Titulares que nos dicen dónde está la discusión del sector empresarial. Pero mi amiga Mafalda, que nunca falta, y su pandilla, en todas mis reflexiones, me sigue mostrando el camino de aquellas cosas que son fundamentales compartir. Se encontraba mi amiga Mafalda con Manolito y con toda la pandilla en la escuela, y la maestra les dijo, y el que no haya entendido que levante la mano, por favor. Y el nunca bien comportado Manolito la levanta con energía, Mafalda voltea y la maestra le pregunta, veamos Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Y Manolito con el coraje de siempre dijo, desde marzo hasta ahora, nada. Si no hemos entendido lo que está pasando, y no me refiero a nosotros que estamos hoy aquí y que han tenido la cortesía de conectarse y dedicar un tiempo a actualizar y a intercambiar mejores opiniones, pero si nuestros clientes internos no han entendido hasta ahora qué ha pasado desde marzo, cuando el COVID despertó de lo que ya estaba despierto, pero lo asumimos como una crisis. Fue marzo el día en la que montándome en un avión me dijeron, no te vengas. Tenía un viaje para Honduras donde tenía que estar en una presentación y la junta directiva se canceló. Pues tenemos mucho que hacer, mucha evangelización por hacer. En este restart al que refiere McKinsey en muchas de las comunicaciones que comenta. Es por eso que el trabajo evangelizador, y he estado prácticamente todos estos meses en diferentes lugares, buscan comentar los riesgos que estamos viviendo. Y donde el mayor de los riesgos es la reputación. Y es la reputación la consecuencia de un proceso de comunicación estratégica coherente, incluyente, respetuosas de las diferencias, eficaz y suficiente. Es decir, todos estos elementos que vengo a comentarles tienen que ver con que ha cambiado el manejo de la marca. Approaching the Future de la investigación nos dice que como ciudadano y como consumidor está esperando una marca activista, creación de valor para personas y planeta, que impacten socialmente y ambientalmente lo positivo y que los grupos de interés en ese desarrollo de productos y servicios sean atendidos con inclusión. Estos son los elementos que están cambiando cómo las marcas se hacen hoy en una era de activismo, marcas activistas. Incluso ahora se habla de CEOs activistas. Este activismo ciudadano, más que nunca, espera que las marcas estén conectadas con la realidad. ¿Pero qué es marca? Porque ahí es la película que se nos complica en el mundo de la comunicación. No es marca producto solamente, es marca empresa.
que fabrica producto. Pero no solamente es producto y marca empresa que fabrica producto, sino marca líder de empresa que fabrica producto. Son marcas que tienen estrategias consistentes, pero que a la hora de gestionarlas como comprometidas, deben entender que es un activo y que no es simplemente el logo de un producto o de una empresa o de la fotografía buena en imagen de un líder hablando, sino que hay un comportamiento y actitudes que se comunica a través de la manera como me vinculo y el engage que genero con mis colaboradores. Y que no solamente es el consumidor el objetivo, sino aquel que influye en el consumidor, que son los grupos de interés. Y que evoluciona la comunicación de ese activismo a que sean medibles y relevantes para la sociedad. Todos estos elementos de marcas activistas tienen que ver con una investigación anterior. Esta que les he dicho es algo de Approaching the Future presentado hace apenas unos meses aquí en Madrid y que comparto con ustedes. Pero cuando el Foro Económico Mundial se reunió, también habló de otros números. Y yo voy a hacer seguramente una tormenta de muchos números, pero intento decirles qué es lo que se está discutiendo hoy en una inteligencia contextual frente a estas realidades de débil institucionalidad y de fundamentalismo y radicalización. Y es la investigación de Edelman en Trust Barometer. Voy a mostrar solo algunas de las cifras que para mí son fundamentales. En esto que pone la pandemia de la infodemia, es decir, lo que alimenta la desconfianza en términos de la bancarrota de información, y esto se presentó en México, por cierto, hace algunos meses, y también en Madrid, también unos meses antes de eso. Por primera vez, y esto es México, pero por cierto, es exactamente igual a lo que vimos en otros países latinoamericanos y en general en el mundo. Por primera vez en 21 años, en las investigaciones que hace Edelman y las presenta desde el 2000 en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial, subrayo, por primera vez la institución en la que más se cree es en la empresa, y después en las ONGs, después los medios y después los gobiernos. Algo estamos haciendo bien dentro de la hipercomplejidad y los cuestionamientos y las campañas antiempresa que nos llenan de un terrorismo corporativo las páginas y los medios y las redes sociales. Pero es la empresa, medida en términos objetivos, la institución en la que más se cree. Menos en los periodistas, líderes religiosos y líderes fundamentales. Menos en cualquier CEO que no sea mi CEO, el de mi empresa. Además de científicos, académicos y después gente de mi comunidad. Allí está el público. Pero ¿por qué es bueno saber estas cosas, amigos? ¿Cómo trazar estrategia para saber quién debe hablar de mí si no sé quién es en el que se cree? Porque yo debo tener, por ejemplo, una relación absolutamente clara de cuáles son las instituciones en las que se cree, cuáles son los medios que utilizo para poder llegar a él. En el caso de la última investigación es que el medio que más me impacta y es más fiable es el medio que mi empleador usa para conmigo. Y después los temas de reportajes por tercer endoso, que lo cuenten de mí. Y luego publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta, fíjense, las redes sociales, que en un número de 9 puntos es un número representativo para decir dónde debemos poner el foco en materia de comunicación. Y ahora subrayo, ustedes me invitaron a ello, interna. Es que ese es el medio más fiable, amiga. Y eso está medido, no es lo que yo crea, es lo que se midió a nivel mundial por Edelman Trust Barometer. Toda esta información está en internet y la pueden hurgar allí. Pero otro elemento fundamental es que la campaña, que donde ha habido más impactos en materia de confianza, ha sido en redes sociales por la proliferación de los fake news. Y eso ha hecho que haya una investigación que diga, dependiendo quién lo dice, le creo más o le creo menos. ¿En quién creo? En expertos académicos. Por eso, fundamental, queridas amigas y amigos, alianzas estratégicas con la academia. Celebro que la academia en todos los países que ustedes describieron en la introducción estén haciendo sponsor de este evento, porque la academia es un socio estratégico para que cuente nuestras historias, porque a ellos se la van a creer mucho más que a nosotros. Y esto lo dicen las estadísticas y aquí están los números que presento frente a ustedes. Por eso, en un ambiente de populismo y de complejidad que, de acuerdo a The Economist, es donde hay mayores niveles de riesgo en América Latina,
tenemos que saber entonces cómo enfrentar campañas agresivísimas, como esta del Salvador, donde se habla en términos genéricos como que el sector privado son los grandes corruptos, lo cual no es cierto, lo cual responde a agendas, lo cual es materia a ser con transparencia, con respeto, ser combatidas con las actuaciones responsables de la inmensa mayoría de las empresas. Miren, lo dijo el señor Drucker y lo dijo en 1980. Miren hace cuánto tiempo lo dijo Drucker. El mayor peligro en tiempos de incertidumbre, como los de ahora, no es la incertidumbre misma, es actuar con la lógica de ayer. Tenemos que actuar con una lógica distinta. Y miren lo que pasó en los Estados Unidos con esa complejidad que vieron. ¿Debíamos estar sorprendidos? No. Miren lo que decían las investigaciones. 76% de la generación Z, que está entre la Z y Millennial, Early Millennials, estaban marchando y son las que están allí. Ya habían dicho en la revista Time, enough, ya, basta. Y había dicho que en los próximos años yo iba a utilizar el activismo en línea para luchar por los problemas que creía. Pero cuando todo esto lo vimos absolutamente sorprendidos en televisión y veíamos los problemas de la transparencia y la integridad frente a ellos, estábamos desconociendo que es que ya años anteriores, la propia gente de Deloitte, yo lo sé, lo conozco desde el año 2005, 2004, ya había claras realidades de lo que eran muchachos de 18, 20 años que ahora tienen 30 años, 35 años, negándose a comprometer valores y a defender aquello por lo que creen. Esta guía que tuvimos acceso antes de ver lo que sucedía en Washington decía, 80% de los norteamericanos se unirán a organizaciones que luchan por problemas que les interesan. 79 van a asistir a protestas y manifestaciones. Y 70 van a utilizar redes sociales para expresar preocupaciones y cambios. Entonces, ¿sorpresa hay? No. Pero les voy a decir la mayor y la más compleja. 57% dijo, me quiero involucrar en política. Es la reivindicación en esta generación Z de la política. La pregunta es, ¿en qué tipo de política? ¿Y cuál es el manejo inteligente para que no sea más bien conquista de fundamentalismos, de radicalizaciones o de populismo, simplemente hablando? Entonces, estas nuevas realidades de las que les comento y que tienen que ver con reputación, es lo que nos hace revalorar todo lo que son los intangibles de nuestras organizaciones, porque dependen de percepciones. Este es el modelo de actuación que nosotros usamos en nuestra firma, ya con 45 años de experiencia, que resume todo en qué hago una estrategia, cómo lo convierto en narrativa, qué tipo de habilidad debo construir y cómo me organizo en gobernanza para que funcione. Y estoy hiper simplificando porque para complicarse siempre hay tiempo, siendo sencillos. Y me concentro en estrategia, que es básicamente la conversación de hoy. Una brújula que oriente en reputación. En esta edición también observamos un avance en la gestión de la reputación corporativa. Se trata del tercer factor más relevante para la gestión empresarial. Y observamos cómo el número de organizaciones trabajando en la reputación pasa del 22% en el 2020 al 34% en el 2021, un dato que asciende al 40% en el caso de las organizaciones latinoamericanas. Me permito repetirlo porque es sustantivo que vean cómo esto ya es conciencia colectiva. Y si no es así en nuestras organizaciones, donde la diferencia basada en lo tangible se cree que no ha desaparecido, pues algún trabajo de concientización debemos hacer internamente con comunicación para comprender lo que le pasa a Manolito en su estilo cuando estando con Felipe, después de que le prestara a Felipe el arco, le dijera, no te preocupes Felipe, yo te rompí el arco, pero te voy a comprar otro exactamente igual. Y Felipe le dice, no Manolito, nunca podrías comprarme otro igual. Yo te digo que igual, Felipe, ¿tan caro es acaso? No te preocupes, Felipe, yo te rompí el arco, pero te voy a comprar otro exactamente igual. Y Felipe, viendo el arco, le dice, no es que sea caro, Manolito, pero es que me lo compró mi papá, y si vos vas y me compras otro, no va a ser lo mismo. ¿Entendés? Ni jota. ¿Es que a él le hacen algún descuento o algo así? Felipe no entendió. Manolito tampoco entendió. Y allí está, básicamente, el área de oportunidad. Estamos haciendo que las frecuencias se alejen y necesitamos articuladores
que armonicen la frecuencia para construir confianza. Y eso tiene que ver no con lo que decimos, sino el cómo y lo que marca en consecuencia la diferencia. No es lo que digo, es lo que se entiende en función del entorno complejo que les he descrito. Esos elementos que parecen muy obvios son los que me dicen, por eso estamos trabajando más en liderazgo y en buscar indicadores que muestren esto del liderazgo. Por eso hay que identificar riesgos y oportunidades y trabajar en cultura corporativa para medir estos riesgos reputacionales y que se convierta la información en una herramienta para garantizar presente y futuro de la organización. Por eso, para de la cercanía escalar a la reputación con inteligencia de contexto, requerimos una agenda que busque la ruta, la mejor hoja de ruta, donde se entienda que la reputación es el riesgo de todos los riesgos, porque es el riesgo que afecta a los demás. Y esa reputación es la que todos los líderes, todos los, yo diría, modeladores en el mundo de la empresa como asesores en materia de gestión de riesgo, hablan de que lo más complejo es manejar el riesgo de la reputación, porque es un riesgo estratégico. Y ese riesgo estratégico tiene que ver con lo político, lo operacional, lo financiero, el cumplimiento de la normativa, la cadena de suministro, el medio ambiente, lo tecnológico, lo cultural, la integridad. Debemos convertirnos los comunicadores en gestores, más allá del trabajo del oficial de cumplimiento de las empresas. Tenemos que tener metodologías y conocer lo que es hacer una agenda de riesgo que afecta al resto de los riesgos. Y eso supone desarrollar nuevas habilidades en nosotros los ejecutivos que trabajamos en el mundo de la comunicación. Porque este gráfico es un poco difícil de entender. Lo que busca es contar que es que los riesgos son transversales y le impactan desde el que maneja recursos humanos hasta el que está en auditoría. Y cada uno de los riesgos tiene impactos dramáticos en el plan de negocio. Porque el riesgo reputacional amplifica a los riesgos. Y justamente environmental, social y ambiente, sociedad y gobernanza son los criterios de riesgo que hoy están cambiando. Y les pongo un ejemplo de aquí de Madrid. Una empresa que la empresa financiera que ya recibe la obligatoriedad por parte del regulador de que ahora tienen que incorporar en los préstamos criterios de ambiente, sociedad y de gobernanza. O una crisis para una empresa prestadora de servicios públicos, un utility, donde la caída en bolsa fue brutal, justamente porque tuvo en materia de gobernanza una serie de escándalos y los fondos ESG que invierten en esta compañía desinvirtieron bajándole la valoración de la empresa en el mercado. Todo este elemento de ambiente, sociedad y gobernanza, todos estos elementos que ven allí debajo de cada color verde, azulito y más verde, tienen que ver justamente, además, con uno adicional, y es el tema tecnológico que se incorpora y que tiene megatendencias mucho más que contar en materia de habilidades a nosotros el mundo de la comunicación. Compliance, fundamental. Acercarse a los oficiales de cumplimiento dentro de la empresa o los que manejan todos los temas vinculados a la ética y todos los elementos de auditoría son fundamentales, porque no es solo una protección penal, es una protección reputacional frente a una polarización social como un riesgo más que nunca mayor y en muchos y para muchos nuevos que se integra a los negocios para tomar decisiones. ESG habla en lo ambiental de economía circular, eficiencia energética, pero en lo social de debida diligencia en derechos humanos, de licencia para operar, y en gobernanza, de transparencia en información no financiera, de ética e integridad y de buen gobierno corporativo, brújulas que tienen que ver con cómo se compone en un modelo o en un sistema integrado de la gestión de reputación, colaboradores y sociedad, y dentro de ello, con inteligencia de contexto, la información que nos llega con la escucha activa, abierta, pero inteligente de todo el mundo digital, pero también del mundo análogo en nuestras vinculaciones sociales. Y eso es lo que hace que podamos relacionarnos articulando hacia adentro y fortalecernos en las capacidades nuevas y habilidades que tenemos que desarrollar a través del posicionamiento o cómo quiero ser percibido con la narrativa que debo tener.
Y eso es lo que envuelve lo que hacemos en comunicación nosotros. Pero que sin una estrategia y una buena gobernanza, nada de esto va a operar en esta introducción y en esta condición de percepciones que he venido conversando con ustedes. Hay algunos resultados ya en esta última parte de mi reflexión que quiero compartir con ustedes y que tienen que ver con algunas herramientas que yo estoy seguro conocen de medir esto de la reputación. Utilizo el caso RepTrak, o lo que antes se llamaba Reputation Institute, que en México y en muchos países que están hoy en esta conferencia o que me han escuchado a mí son referencias obligadas para hablar de cuáles son los componentes reputacionales. Porque es que todavía se cree que la reputación es consecuencia de una buena comunicación. La comunicación no resuelve problemas de organización. La organización se resuelve con buena gerencia. Entonces, la comunicación es una herramienta, pero lo que impacta a la reputación es la realidad de la empresa. Y eso tiene que ver con dimensiones como oferta, innovación, trabajo, integridad, ciudadanía, liderazgo y finanzas. Y todos estos atributos que están aquí son los que alimentan consultando a tus públicos qué opinan y qué piensan, y te da un peso relativo. Y ahí está lo importante, donde uno son dimensiones racionales. Cuando tú le preguntas a alguien si confías o no confías en la empresa, si tiene reputación o no. Son los atributos racionales sobre la práctica de como la emoción. Tengo que buscar una manera de impactarla con razón. ¿Cuáles son los componentes racionales de la emoción? Porque hay una parte de la emoción que no lo resuelvo con la razón y que tengo que resolverlos con la gerencia, y lo voy a decir como lo pienso, la gerencia estratégica del cariñito. La gerencia estratégica del cariño, de la empatía, de la cercanía. Y por supuesto, eso es lo que llamamos indicadores emocionales. En Honduras hicimos una investigación que, autorizada por el cliente, voy a compartir para que vean, y por cierto, muy parecida a una que vi hace poco de México, muy parecida, no tengo la autorización para poderla compartir, igual en Guatemala, igual en Panamá. ¿Qué le importa en este caso al hondureño? La oferta de productos y servicios. Es decir, relación calidad-precio, responde con calidad, satisface las necesidades. Pero ¿qué es lo segundo que más le importa? Integridad. Es decir, comportamiento ético, uso responsable del poder, abierto y transparente. Si esto lo comparo, esto fue hecho en el 2020, lo volvimos a hacer con un modelo mucho más sencillo. Miren el peso relativo que tiene entorno laboral, contribución social y ética. Si sumas eso, vale más del 40% todos los elementos vinculados a el tema de los intangibles, que se hacen tangibles a través de nuestras actuaciones, que es lo que construye reputación. Es decir, percepciones que a partir de experiencias, comunicación y perspectiva de terceros, genera actitudes y comportamientos que impactan al negocio. Y por eso el modelo que les decía en la simplicidad hace un minuto, pero que me concentro en todo va a funcionar si, solo si, la gobernanza existe. Sin gobernanza no hay estrategia, narrativa y capacidades o habilidades que resuelvan nuestra vinculación con el entorno que me rodea y con el dintorno, que es la parte interior, interna de la empresa. Gobernanza tiene que ver con modelos que busquen, 1, alinear para ser coherentes. 2, direccionar para ser consistente. 3, sí, solo sí, nivelamos información para que todos tengamos los mismos puntos de partida. Si nivelamos la información dentro de la empresa, y para eso la comunicación es la herramienta. Si alineamos, y para eso la gestión del talento, la gestión que hace la marca líder es fundamental. Alinear pensamiento para ser coherentes. Y direccionar, tomando decisiones, tienen que ver con que ese liderazgo crea valor. Pero se captura el valor si solo si generamos el compromiso y este proceso vivo de colaboradores conocen el propósito, para dónde va la empresa y admira y respeta al líder. Comités de reputación, no entro en detalles, son herramientas típicas
para poder modelar desde una buena gobernanza los temas que a nosotros nos corresponden. Se llama Comité de Fortalecimiento Sostenible, se llama Comité de Comunicaciones, como quiera que sea, pero obliga a que los comunicadores desarrollemos, para ser parte de una empresa con futuro, capacidad de transformar, capacidad de comprometer y colaborar y capacidad para gestionar. Porque eso es lo que hace una empresa con futuro. Comportamientos, recursos y capacidades y expectativas. Este modelo, que también lo pueden consultar en internet, que es la empresa con futuro, este documento lo publicamos en Corporate Excellence hace ya un año, tiene que ver con que todo gira alrededor de fortalecer las capacidades con un propósito compartido, con creencias compartidas. Y cada una de ellas tienen que ver, queridas amigas y amigos, con esta bancarrota de la que ya les habló al principio la encuesta de mis muy queridos amigos de Edelman Trust Barometer. La empresa debe adoptar un mandato mucho más amplio. Los líderes y los CEOs deben hacer ese liderazgo a los problemas desde la sostenibilidad y cada uno de los elementos en esa capacidad para actuar y hablar después, actuar y hablar después. El segundo es liderar con hechos. Es realidad. Miren, hay empresas que tienen una buena realidad y una buena percepción. Y están felices, contentas, porque miren, tienen una buena reputación. Hay empresas que tienen una buena realidad, pero una muy pobre percepción favorable. Por lo cual están preocupadas. Y lo que tienen que hacer es un esfuerzo importante de comunicar lo que es su realidad, para que la realidad sea percibida. Pero hay muchísimas empresas, y ustedes lo saben porque lo han vivido, que tienen una muy pobre realidad, lo que son, y quieren tener una estupenda percepción. Y se compran una campaña de publicidad y quieren salir en el periódico y presionan a todos y cada uno de ustedes para que salgan en la primera plana, porque la primera plana es lo fundamental. Es un hecho, amigas y amigos, donde lo que sobra es la arrogancia y nos falta humildad, porque estamos subestimando a que la opinión pública o la opinión de nuestros públicos internos no sepan la realidad, porque la realidad me confronta en las percepciones que se construyen sobre mí. Y cuando me confronta, se contrasta contra lo que dices que eres versus lo que realmente eres. Entonces lidera con hechos y actúa con empatía, pero ofreciendo contenidos confiables y reales. Y además, que no lo hagas solo, sino que lo trabajes en alianza y buscando el tercer endoso. Quise hoy, en esta reflexión, en este tormentosísimo lluvia de cifras, que las podrán decantar más adelante, y quizás si esta conferencia se graba la podrán ver con más calma, y si no, consultar por internet todas estas investigaciones que ya hoy son públicas, incluyendo Approaching the Future 2021. Les quise hablar de macrotendencias, de los nuevos liderazgos para la realidad, de esa época vulnerable e incierta, donde si pensamos con la lógica de ayer, nos vamos a equivocar, como lo dijo Drucker en el año 1980, donde el propósito corporativo y la definición de ese activismo es fundamental. Y de alguna manera, las tendencias en ética y transparencia, las tendencias en sostenibilidad y las tendencias en reputación y marca las quise comportar en esta hora. Esa fue la brújula de mi reflexión, queridos amigas y amigos. Ese es el camino, la hoja de ruta que les invito a recorrer, pero con una premisa, cuando hagan lo que hagan: descubrir o redescubrir lo que se tiene antes de construir lo que haga falta. Muchísimas gracias, queridos amigos. Aquí están mis datos, aquí está la forma de comunicarse conmigo en Twitter o en Instagram, es muy fácil, y Pizzolante en casi todas las herramientas. Y de nuevo, a ustedes por la invitación, espero hayan encontrado valor en este tiempo que quise dedicarlo a presentarles cosas actuales, cifras actuales, para descifrar la realidad. Muchísimas gracias, queridos amigos. Muchísimas gracias, doctor Pizzolante. Qué lujo poder iniciar una mañana, el primer día del Congreso, del 6º Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna, escuchándolo. Realmente leer todos los comentarios que nos vienen dejando, ¿no? Extraordinaria conferencia,
todo el mundo, desde Colombia, desde México, desde Perú, desde muchos sitios. Excelente información. Saludos desde Bogotá. Qué buena intervención de apertura para este sexto Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna. En fin, pero tantas grandes comentarios acerca de su intervención, doctor Pisolante, que para nosotros, por cierto, es un lujo el haber podido contar con usted. Estamos con el tiempo muy ajustado, nos encantaría poder abrir la posibilidad de preguntas. Hay varias consultas, pero solamente para ser breve, doctor Pisolante, le vamos a hacer una sola pregunta y está relacionado precisamente, usted ha hablado sobre la confianza, ¿no? Las personas, digamos, son cada vez más conscientes acerca del rol que están teniendo las empresas en la sociedad, ¿no? Ya las personas no solamente les interesa el nombre, una bonita publicidad, o que solamente ver a las empresas en la portada de un periódico, etcétera, etcétera, sino que además, por supuesto, se preocupan por otros aspectos más. Hay una mayor transparencia en la información, ¿no? Y se preocupan por empresas que realmente se preocupen también por el medio ambiente, ¿no? Y usted ha mencionado, por supuesto, los factores ESG y la inversión socialmente responsable. Yo le pregunto, doctor Pisolante, el propósito. ¿Cuán importante es para una empresa, para una organización, tener un propósito? Creo que usted ya lo mencionó por ahí, pero no sé si podría profundizar un poco brevemente, obviamente, pero el propósito. ¿Cuán importante es que hoy en día una empresa cuente con un propósito? El propósito es la piedra angular que permite hacer robusta la estructura de la confianza. El propósito, el entender el por qué y el cómo, porque ha evolucionado desde hace unos años a hoy. No solo lo quiero como un enunciado, lo quiero como y cómo lo logras y cómo se hace tangible ese intangible de propósito de vida empresarial a través de tus actuaciones. Todas las investigaciones, y no puedo escapar a que yo soy ingeniero civil, entonces mi cabeza está muy metida en los temas de números y de planes. Y siempre investigo, porque yo creo que uno de los elementos fundamentales es combatir la arrogancia que nos lleva a creer que nosotros tenemos la respuesta para todas las cosas. Y no hay nada más arrogante que pensarlo y más aún sentirlo. Nos falta humildad. Y la humildad es fundamental y se hace tangible cuando le pregunto a otros desde otro. Y eso es básicamente lo que hacen las investigaciones. Debemos ser rigurosos en la investigación. Y es eso, Jaime, lo que sostiene propósito. Mira, desde que empezamos a vivir este tema complejo en el crecimiento de nuestra vida, de los millennials, digamos que es cuando empiezan a surgir una generación que tiene cambios sustantivos con respecto a los baby boomers. Una vez, una cariñosísima audiencia como ustedes, que han tenido la inmensa cortesía de opinar como tú, Jaime, me has hecho apenarme escuchando cosas tan bonitas, que me haces el día, by the way. Te digo que el primer resultado de las investigaciones de Deloitte, estoy hablando de principios del 2000 y luego ratificadas en 2005, ya lejos de aquí, era que para el millennial el tema del dinero, y esto suena un poco raro, no es que no es importante, no me malinterprete porque dice, por Dios, ¿cómo vas a decir eso? No. Es que la variable fundamental ellos es admirar a la empresa donde están por el impacto positivo que generan en la sociedad. Ah, bueno, pero siguen estando en empresas que no lo hacen. Bueno, porque no tienen opción, porque necesitan el trabajo, porque son pragmáticas algunas, pero hay otras que no son tan pragmáticos y se van y se meten en ONGs. Y son muchos. Pero no están comprometidos con la empresa, Jaime. No defienden a la empresa cuando otros las cuestionan. No aceptan los procesos de transformación en la empresa. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no se conectan con el por qué hago lo que debo hacer. Todas las investigaciones, y perdona que me extendiera y con esto te cierro el comentario, todas las investigaciones dicen que las nuevas generaciones, incluyo la Z, que es más reciente, 25, un poquito más, hasta los 30, que es todavía mucho más pragmática, menos idealista,
pero muy rigurosa en el tema del impacto social. Ya lo vieron con las investigaciones de los Estados Unidos, que hasta se quieren meter en política. Algo que la gente le parecía horripilante. Ya yo estoy obstinado en la política. No, no, quiero hacer cambios. La pregunta es, ¿cuáles cambios? ¿Cuál es el rol que nos corresponde a nosotros en este evento, en este encuentro de talentos? Generar conciencia. Y concluyo diciéndoles que eso es lo que te hace ser responsable. La responsabilidad es un estado de conciencia, Jaime. ¿De qué? Del impacto de lo que hago o lo que dejo de hacer. ¿Y la conciencia de qué se forma? De información suficiente, oportuna, plural, que respete las diferencias entre nosotros. Lo que nos hace responsable es el trabajo que hacemos, lo que estamos hoy aquí. Antes en los medios o ahora en las empresas, o ahora en las empresas y después en los medios. La información hace conciencia y la conciencia hace líderes responsables. Y los líderes responsables modelan el mundo donde queremos vivir. Excelente, doctor Pisolante. De verdad que todo un lujo iniciar una mañana, iniciar el sexto Congreso Iberoamericano de Comunicación Interna de esta manera, escuchándolo. Seguramente podríamos tener toda la mañana conversando, toda la mañana escuchándolo. Y obviamente desde ya muchísimas gracias, muy agradecidos. Por supuesto su ponencia va a quedar grabada para que podamos volverla a disfrutar en algún otro momento. Y una vez más, doctor Pisolante, muchísimas gracias. Agradecemos por su participación con la disertación magistral Descifrando la Realidad. Sí. Me tiene que permitir un comentario final. Por supuesto, es adelante. Celebrar el equipazo que ustedes tienen ahí en esta organización. Mira, yo he recibido de Yanjin, de Silvia, de gente que estoy viendo aquí y que seguro me olvido. Mail, no sé qué, tal. He visto en redes cómo se han movido. Los felicito. Hacen un trabajo evangelizador fundamental. Ustedes permiten hacer algo que no enseñé y se los voy a enseñar aquí. Y es que la gente tome una medicina que en México, por cierto, y en todos los países la venden. Hay diferentes versiones que yo siempre recomiendo porque yo me la tomo todos los días. Y se llama Ubicatex. Ubíquense. Porque yo intento, descifrando la realidad, ubicarme con humildad todos los días. Chao, queridos. Muchísimas gracias, doctor Pisolante. Muchísimas gracias, de verdad. Solamente le voy a dejar, mire, una breve frase que nos deja una de las personas que forma parte de la comunidad de UCI, Ariel Jiménez. Toda mi admiración para Ítalo. Genial la charla de hoy. Ítalo fue una inspiración en mi época universitaria para transitar hoy el camino de la consultoría. Un evangelizador. Muchísimas gracias una vez más. Se me apararon los pelitos que no tengo, ¿viste? Muchísimas gracias, doctor Pisolante.